Buenos días, mi nombre es Lina Mota y les voy a hablar acerca del movimiento. El movimiento es uno de los factores más influyentes en nuestra experiencia visual, ya que hay movimiento en todo lo que nos rodea, incluyendo el propio sujeto, además de ser crucial para la supervivencia. Normalmente la percepción del movimiento se basa en el hecho de que la imagen retiniana del objeto en movimiento cambia de un instante al siguiente, aunque el sujeto esté inmóvil. La percepción del movimiento en estas condiciones parece depender de factores de movimiento, o sea, neuronas cerebrales. Estas neuronas cerebrales se van activando a medida que el movimiento del objeto se da, también en la retina. Aunque también depende de la situación, ya que cuando movemos los ojos o la cabeza, toda la información de la imagen de la retina cambia. Sin embargo, esto no significa que percibamos esta situación como real, ya que el sistema visual también tiene en cuenta el hecho de que los ojos y la cabeza se están moviendo. Asimismo, hay casos en los que no hay movimiento real, ni el objeto ni el sujeto, que paradójicamente sí dan lugar a la percepción visual. En este caso en específico se habla de movimiento aparente o ilusiones de movimiento. Bueno, entre los tipos de movimiento ilusorio, uno es el movimiento estroboscópico, el cual se relaciona en forma de que se encienden y se apagan alternativamente dos estímulos luminosos separados entre sí. Entre el movimiento se presenta por distintas variables, en las cuales podemos ver el tiempo de exposición, las características físicas entre ellos y priorizando el intervalo temporal entre la distancia que tienen. La distancia de 1 centímetro y un intervalo de 30 milisegundos se percibe en un movimiento parcial, es decir, la presencia luminosa desaparece a la mitad del camino y reaparece entre las proximidades de la otra posición. Y con un intervalo de 30 milisegundos se muestra el movimiento óptimo y se percibe un movimiento continuo en el cual parece moverse entre las dos localizaciones de manera idéntica. Ese es el movimiento real de un objeto. Entonces, la percepción del movimiento se debe a la integración a través del tiempo que se les da en las diferentes imágenes retinarias que forma el ojo a medida del desplazamiento de un objeto. El movimiento sin objeto se comprende entre los 60 y los 200 milisegundos y su existencia presenta la posibilidad de percibir el movimiento en sí mismo y percibir el movimiento de un objeto. Por otro lado tenemos el movimiento inducido, que se da cuando un objeto estático parece moverse por encontrarse cerca de un objeto en movimiento, normalmente es de un mayor tamaño. Por ejemplo, cuando estamos en el vehículo en movimiento, los objetos que están en el exterior parecen estar. Otro tipo de movimiento es el autocinético, que consiste en la percepción del desplazamiento lento y continuo de un punto luminoso estacionario. El ejemplo es cuando estamos en un cuarto totalmente oscuro y ponemos el objeto luminoso en una repisa y nos desplazamos hacia atrás sin perder la atención en el objeto. Por otra parte, hablamos que la exposición continua procede a ser un posefecto de movimiento en el cual se presenta un movimiento en la dirección contraria y presenta una ilusión en cascada. Bueno, y ahora hablamos que la percepción del movimiento es un proceso de cierto grado de complejidad debido a los factores que se involucran en los cuales destacan los cambios de información visual o el movimiento que se presenta del observador o del objeto. Percepción del tamaño. Un efecto consustancial al desplazamiento de los objetos es el cambio de tamaño de su imagen en la retina. Teniendo en cuenta este hecho, resulta claro que la percepción del tamaño no puede depender solo del tamaño de la imagen del objeto aquí en la retina, pues si fuese así, el tamaño percibido de los objetos cambiaría dependiendo de la distancia a la que se encuentra el observador. Sin embargo, ello no ocurre así, ya que percibimos el tamaño de los objetos de forma constante, es decir, independientemente de la distancia hasta el objeto. Constancia del tamaño. Es un tipo de constancia visual subjetiva dentro de cierto rango. La percepción que poseemos las personas acerca de un objeto no se modifica sin importar los cambios que puedan suceder a la distancia. De acuerdo con la mayoría de las teorías actuales, la constancia del tamaño se produce porque el sistema visual tiene en consideración conjuntamente tanto el tamaño de la imagen del objeto en la retina como una estimación de la distancia a la que éste se encuentra. Así que cuando el objeto se aleja, aumenta su distancia hasta el observador, disminuye el tamaño de su imagen retiniana
mientras que cuando ésta se acerca del objeto, o sea, a poca distancia, el tamaño de su imagen retiniana aumenta. Por tanto, la constancia del tamaño se produce porque ambos aspectos, o sea, tanto la distancia como el tamaño retiniano, cambian en sentido opuesto. De esta forma, TPR es igual a IR por DP, es decir, el tamaño percibido va a ser TP, es una función tanto del tamaño de la imagen en la retina del objeto, IR, como su distancia percibida, DP. La teoría óptica de Müller-Lyer, alemana en 1889, dice que nuestro cerebro percibe ciertas distancias por ciertos límites. En este caso, en las esquinas cerradas como un límite son más cortas y las esquinas abiertas como una continuación de la línea, percibiéndose de mayor longitud. Vamos a medirlas y en este caso la A es igual que la B y que la C. Todas tienen 6 centímetros, pero nuestro sistema indica como si la B fuera la más larga. En la ilusión de Ponson vemos cómo la información de la escena se percibe en términos de perspectiva lineal, haciendo que la longitud percibida de los otros objetos, ejemplo, de las dos líneas horizontales, son iguales, pero pareciera ser que la primera fuera más grande. El italiano Mario Ponzo dice que la mente humana estima la medida de un objeto basándose en su entorno. Vamos a medir las dos si son iguales. Aquí vienen 10 centímetros y 10 centímetros. Y el cerebro asimila como si la de arriba, como si esta fuera más grande, pero las dos tienen la misma longitud. En la ilusión horizontal vertical, nuestros ojos están acostumbrados a ver más horizontalmente que verticalmente. Aquí pareciera ser que la línea vertical fuera más alta, pero las dos son iguales. Veamos, tienen 8 centímetros y 8 centímetros, pero nuestro cerebro percibe como si esta fuera la más grande. Hola, buenas tardes, mi nombre es Dana Rodríguez y en este caso vamos a hablar sobre la percepción del color. La percepción, como ya tenemos entendido, es todo lo que percibimos por nuestros sentidos, que es la vista, el gusto, el tacto y la audición. Dentro de nuestros ojos están ubicados unos fotorreceptores llamados conos y bastones. Los bastones son los que se activan en la oscuridad y nos permiten ver el blanco, el negro y el gris. Y los conos hacen posible la visión de los colores. Hay 3 tipos de colores principalmente, que son el azul, el rojo y el verde. Los colores que vemos no es más que una sensación cerebral que reacciona cuando hay una interacción de la luz y el ojo. Los objetos de color negro son los que absorben todos los rayos de la luz y no reflejan nada, es decir, que el color negro es la ausencia de la luz. Los objetos de color blanco absorben muy poca luz, causando que se vean reflejados los 3 primeros colores principales, que son verde más rojo y azul, conforman el color blanco. La paleta de los colores que ve una persona normalmente son de los 3: azul, verde y rojo. Su composición se llama RVA. Las anomalías en percepción de colores, una de las más conocidas es el daltonismo, que es la incapacidad de ver los colores normalmente. Existen 4 tipos de daltonismo. Uno es acromático, que es la ausencia de los colores. Solo pueden percibir el color negro, blanco y en las escalas de los grises. Otra es llamada monocromático, que solo trabaja con un cono. Otra es dicromatismo, que solo funcionan 2 conos, y otra es tricromatismo anómalo, que tiene los 3 conos, pero tiene uno que no está funcionando correctamente.